Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión especial para hablar sobre el primer parcial que es mañana. Como saben, lo vamos a abrir a las 6:40 de la mañana porque a las 7 es una hora terrible para la universidad y para la plataforma. Se colapsa tremendamente. Entonces, o entran antes de las 7 o entran un poquito después de las 7, jóvenes. Pero ese lapso de 7 a 7:15, 7:20 es muy tremendo para la universidad. Es un flujo más alto y es medio complicado. Fíjense, jóvenes, ya nosotros habíamos hablado de las instrucciones del examen. Al final va a durar 80 minutos. Las unidades son la 1, la 2 y la 3 solamente hasta el papel de los actores económicos. La ponderación son 5 puntos. El examen está hecho en base a 5 puntos. Pueden realizar un solo intento. Si tienen algún problema, me tienen que consultar a mí y vemos cómo lo solventamos. La estructura del examen son 15 preguntas de selección simple, 15 preguntas de verdadero y falso y 5 preguntas de selección simple basadas en imágenes. ¿Qué imágenes pueden ser? Pueden ser gráficas, esquemas o mapas mentales, ¿ok? Una vez que usted responde su pregunta, tiene que estar muy seguro de esa respuesta porque no va a poder retroceder en el examen, ¿ok? Entonces, bueno, lo que habíamos hecho era mandar un modelo de examen para ver ustedes cómo se sentían contestando esas preguntas. ¿Qué tal les fue contestando esas preguntas? Si tienen preguntas concretas en una pregunta en particular, vamos pasando pregunta por pregunta, ¿les parece? Profe, no sé si, no escuché la última parte de lo que dijo, pero no sé si sería conveniente que comparemos lo que nosotros respondimos y cuál. Perfecto. Una pregunta general como tal, que no esté en una pregunta concreta, no nos queda en el tintero. O sea, alguien quiere preguntar algo específico que no esté dentro de una de estas preguntas. ¿No? Ok. Vamos a ver cómo les fue a ustedes en el examen entonces. A ver, primera pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos no se asocia al sistema capitalista? Obviamente no forman parte del sistema capitalista. A, incremento del mercado. B, la mayor parte de la población no es asalariada. C, técnicas de producción. D, sistema de intercambio. ¿Qué pregunta colocar? ¿Respuesta colocaron? Recuerden que Le puse la B, profesor. la B, la mayor parte de la Yo población no también. es asalariada, ¿verdad? Correctamente, porque precisamente estamos hablando de que en el capitalismo se trabaja con trabajo productivo y es la combinación de capital y trabajo. Obviamente estamos hablando de que las personas son asalariadas. Está muy bien eso. El campo de la economía que ayuda a explicar, describir y predecir el comportamiento económico, es decir, que describe los hechos enfocándose en lo que se denomina economía normativa, macroeconomía, microeconomía, economía positiva. Estas son de esas regalitos que da la profesora. Economía positiva. Correctamente. Acuérdense que la que describe los hechos es la economía positiva. La que describe lo que debería ser, donde se incluye la ética y el pensamiento económico, es la economía normativa. ¿Ok? ¿Qué hecho económico transformó considerablemente las bases conceptuales del sistema capitalista y lo llevó desde un sistema liberal a un sistema con una importante participación del Estado? La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Gran Depresión de los años 30, la estanflación. Esta Yo debería, coloqué la C. esta debería ser fácil de responder porque primero no hemos hablado nada de la Segunda Guerra Mundial, menos de la Revolución Bolchevique, ¿verdad? Pónganse ustedes que aquí tengamos alguna duda, pero para que se hayan transformado las bases conceptuales, obviamente hablamos en la unidad número 3 de que el señor Keynes, justamente enfrentándose a esta situación de la Gran Depresión, desarrolló toda una teoría en la cual
se establecía que el Estado debe intervenir en la economía para tratar de estabilizar o de evitar que los ciclos económicos sean muy pronunciados. ¿Okay? Entonces, obviamente es la C, la Gran Depresión de los años 30. Vamos con la 4. La recopilación de datos de forma sistemática por parte de los organismos oficiales y las empresas es la técnica de análisis económico, estadísticas, observación, construcción de modelos. ¿Ya pusieron allí? La B, las estadísticas, porque es recopilación de datos, ¿sí? Recopilar datos de forma sistemática. El análisis económico es precisamente valorarlos, establecer relaciones entre ellas, ¿ok? La respuesta correcta es la B, las estadísticas, ¿sí? De hecho, fíjate que dice que es recopilación sistemática por parte de organismos oficiales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. La 5. Es muy discutido el papel del Estado en la economía, pero existe cierto consenso en que intervenga para hacer 3 actividades específicas. Estas son evitar la concentración de los mercados y los efectos de la contaminación, combatir los ciclos económicos con política económica, calcular y analizar variables macroeconómicas, buscar equidad, eficiencia y estabilidad. ¿Cuál sería la correcta? La D. La D, ¿verdad? Hasta allí ha sido todo un regalito. Los bancos tienen una función muy importante dentro del flujo circular de la recta. Captan el dinero de los ahorristas y los prestan a las empresas. Esa función es vital para la economía porque permite que las empresas inviertan, los hogares consuman, los ahorristas tengan una ganancia, los bancos controlen la cantidad de dinero. Así estaba un poquito más de pensarla, pero como hemos desarrollado básicamente es la teoría, ¿cuál es la respuesta? Yo coloqué la A. Por supuesto, ¿verdad? ¿Quién más colocó la A o alguien colocó otra? Aló, creo que los demás se fueron. Fíjense, en el flujo circular de la renta dice el ahorro se canaliza al sistema financiero, el sistema financiero básicamente lo bancos prestan ese dinero para que las empresas inviertan, ¿verdad? Entonces ese era el circuito que estábamos desarrollando allí. La demanda tiene una relación inversa con el precio, es decir, si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Para cuantificar este impacto se calcula la pendiente, la elasticidad, la correlación, todas las anteriores. ¿Cuál colocaron? La B, profe. Fíjate, no es la D. ¿Por qué No, no profe, es tiene la que D? La B. ser. Yo coloqué la A. Yo coloqué la B. Ok, fíjense, la A no es. ¿Por qué no es la pendiente? Porque la pendiente se calcula en la mayor relación de las variables, donde la X, o se calcula cuando se relacionan las variables, cuando la variable independiente está en el eje de las X, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de precios y de cantidades, la variable independiente, que es el precio, va en el eje de las Y, de manera que no es la pendiente, sino la elasticidad, ¿sí? La correlación ciertamente mide la relación entre las variables, pero lo que dice es qué tan relacionadas están una con otra, no cuál es el impacto de los cambios de una variable que la variable independiente va a generar en la variable dependiente, ¿ok? Y entonces obviamente no era todas las anteriores porque solamente era la B. Entonces estamos claros que es la B nada más, la elasticidad. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Sí, profe. Ok. 8. En el flujo circular de la renta o del ingreso, los hogares son los que reciben un ingreso por su factor productivo, trabajo, capital. Los que viven bajo un mismo techo como unidad familiar. Los que invierten en obras públicas. Los que demandan mano de obra. ¿Quiénes son? Yo coloqué nuevamente la A. Los que reciben un ingreso por su factor productivo, trabajo o capital. Sí, ¿verdad? Esa porque resulta que los dueños de la empresa también van allí. ¿Recuerdan que les dije?
los dueños de la empresa, el gerente de la empresa, todos van allí. De manera que allí son las personas que reciben un ingreso por su factor productivo. Fíjense que dice que son los que viven bajo un mismo techo, son las personas que comparten un ingreso, una sola persona, 2, 3, 5, ¿sí? Entonces esta estaba un poquito aquí como para confundir, pero esta era la que, ¿cómo se llama? La que los indica o los señala como hogares. Los consumidores y productores, para saber hasta cuánto producir, toman su decisión en el margen, es decir, considerando no son comparables los principios que rigen a consumidores y productores, el costo de oportunidad, las expectativas del crecimiento de los precios, el costo-beneficio de la unidad adicional. ¿Cuál es la respuesta? Allí nuevamente puse la A, no estoy muy segura, pero yo creo recordarla. Ay, se te fue el audio. Fíjense que dice decisión en el margen. ¿La decisión en el margen de qué se trata? De comparar el beneficio ¿Costo y el de qué? costo. ¿De qué? ¿Costo-beneficio de qué? De producir unidad. de producir una unidad más. Ok, entonces, ¿cuál sería entonces, mi? La D, ¿cierto? Fíjate, el productor, por ejemplo, ve cuánto se incrementa su ingreso y cuánto se incrementan sus costos cuando decide producir una unidad adicional. Los hogares ven cuánto generan costo-beneficio el generar una unidad adicional de eso en lo que esté tomando la decisión de consumir en ese momento. Entonces, repito, es la D. ¿Estamos claros por qué es la D o alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien, sigo? Sí, profe. Perfecto, gracias. El equilibrio a nivel macroeconómico se logra cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. En ese punto se obtiene el nivel de empleo y de desempleo de la economía, el PIB real y el PIB general y el nivel general de precios, el PIB nominal y el PIB real, el crecimiento económico y la inflación, todas las anteriores. ¿Se acuerdan que siempre les dije que el macroequilibrio era un mercado consolidado que tenía una oferta y tenía una demanda agregada? Esta parte es importante, ¿ok? Y les dije que se resultaban 3 variables de allí. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos hablado bastante en clase. ¿Cuál es la respuesta allí? ¿Alguien me dice cuál se aventuró a colocar? ¿Pudiera ser la B? No hay una mejor que esa. Acuérdate que es una gráfica normal donde por un lado están las cantidades, por el otro lado están los precios, ¿sí? Es la A, joven. ¿sí? Yo allí no estaba muy segura, pero revisando la guía nuevamente, recuerdo que se hablaba del desequilibrio porque era difícil, porque cuando la economía crece hay inflación y se debe combatir la inflación, pero inicia entonces cuando se trata de restringir el mercado, el desempleo. Entonces por eso respondí la A. Claro, porque además yo les enseñé la gráfica, ¿verdad? Repito, donde estaba y les dije, esto es un mercado consolidado. Toda la producción de bienes y servicios va a estar recogida en la oferta agregada y la variable que lo calcula es el PIB. Y todas las demandas de la economía, que incluyen la demanda de los hogares, de las empresas, del gobierno y de los extranjeros, va a estar relacionada en la demanda agregada. En el lado de las X va a estar la variable PIB real y en el lado de las Y va a estar el nivel general de precios. Y lo otro que hay que entender aquí es que para producir bienes y servicios hay que contratar mano de obra, de manera que entonces sería la A. El PIB real, el nivel general de precios y el nivel de empleo y desempleo de la economía. ¿Por qué? Porque para producir bienes y servicios
hay que contratar personas, ¿de acuerdo? Y si usted tiene un total de personas contratadas y tiene un total de población activa, por diferencia usted pudiera sacar cuántas son las personas que no están empleadas. Entonces, repito, es la A. El nivel de empleo y desempleo de la economía, el PIB real y el nivel general de precios. ¿Sí? Porque repito, es una pregunta estrictamente sobre el equilibrio. A ver en esta cómo les fue. Si la elasticidad precio de la demanda de los diamantes es aquella donde una variación del precio genera un cambio más que proporcional en las cantidades demandadas, el resultado podría ser menos 0,4 más 3, 1, 0. ¿Qué pusieron? 0, la B. Ah, fíjense. La D0. Fíjense, el concepto de las elasticidades, primero, recuerden que tienen que entender que el signo negativo, lo único que nos dice es que es una relación inversa, ¿ok? Así que realmente en las elasticidades no se toma en cuenta el signo, sino que la pendiente se toma sin tomar en cuenta el signo. Ya se sabe que la pendiente es negativa porque es la curva de demanda. Entonces, luego lo que hay que saber es que la demanda va a ser inelástica. Inelástica significa que un pequeño cambio va a generar un cambio más que proporcional, un pequeño cambio en el precio va a generar un cambio más que proporcional en las cantidades demandadas. Eso significa una pendiente entre 0 y 1. ¿Ok? Si la demanda es elástica, va a ser mayor que 1 y eso va a ocurrir cuando un cambio en el precio genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Anteriormente en la inelástica dije más que proporcional también, creo que sí, ¿verdad? Creo que lo dije mal. Repito otra vez, a ver. La demanda va a ser inelástica y va a estar entre 0 y 1 cuando un cambio en el precio genera un cambio menos que proporcional, es decir, un cambio más chiquito en la cantidad demandada. La demanda va a ser mayor que 1 cuando un cambio en el precio genera un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Y la demanda va a ser unitaria o la elasticidad va a ser unitaria cuando un cambio en el precio genera un cambio proporcional, prácticamente de la misma magnitud en la cantidad demandada. En ese sentido, la elasticidad no es 0 y menos si estamos diciendo cuál es el cambio. Estamos diciendo que es aquella donde una variación del precio genera un cambio más que proporcional. Hemos dicho que más que proporcional, ¿cuánto es el valor? Mayor a 1. Mayor a 1 quiere decir que es la opción B. Ojo jóvenes que si les digo, si planteo la pregunta de la siguiente manera. Un cambio en el precio genera una variación menos que proporcional, este 0,4 vale. ¿Sí? Porque es un valor que está entre 0 y 1. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Preguntas de verdadero y falso. A ver, por ejemplo, hablar de macroeconomía es referirse a actores económicos, variables agregadas, política económica y un mercado consolidado. Los actores que intervienen son los hogares y las empresas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ajá, ¿y qué pasó con el sector público? ¿Qué pasó con el sector financiero y el sector externo? Ah, profe, pero se dijera los únicos actores que intervienen. Sí, dice los actores que intervienen. Siempre tienen que estar pendientes ahí de dónde puede estar la conchita de mango, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es? Falsa, ¿verdad? Porque realmente intervienen 5 actores: hogares, empresas, sector público, sector financiero y sector externo. ¿De acuerdo? Tienen que contestarme, jóvenes, si no, no sigo. Sí, profe, queda claro. Gracias, Alibet.
Fíjense, cuando estamos frente a una curva lineal, la relación de la variable dependiente con la variable independiente es la misma a lo largo de la curva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Puede ser que existen curvas lineales, curvas no lineales, que una curva lineal es simplemente una recta y que allí la pendiente es constante a lo largo de la curva. Muy bien. En el modelo de frontera de posibilidades de producción, la forma de la curva representa costos de oportunidad crecientes, ¿verdadero o falso? La curva es así. Si es así, significa que esta pendiente es más chiquita y que esta pendiente es más grande. Entonces, la forma de la curva, los costos de oportunidad son ¿cómo? ¿Quién me lo dice? Repito, no me quiero ir a la pizarra. Aquí está la gráfica. La curva es así, la curva de frontera de posibilidad de la producción. Eso implica que esta pendiente de aquí va a ser un valor y mientras más se inclina la pendiente va a ser mayor. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Verdadero. Yo coloco Correcto. verdadero. Verdadero. Correcto. En una sociedad capitalista, el esfuerzo de la producción recae de forma proporcional entre el sector privado y el sector público. ¿Verdadero o falso? Yo coloqué que Verdadero. ¿Alguien colocó falso? yo coloqué que era falso en base a este razonamiento. Si bien ambos intervienen, el sector privado es el que realiza la mayor parte del esfuerzo. Así es. Y además se considera que es sobre él, sobre ese empresario, sobre ese emprendedor que tiene unas ideas y que produce bienes y servicios donde va a caer todo el esfuerzo porque este señor, buscando sus intereses particulares, termina generando producción de bienes y servicios y bienestar económico. Este señor no se considera que sea bueno interviniendo directamente produciendo bienes y servicios, sino haciendo las actividades de eficiencia, estabilidad y equidad, ¿ok? Entonces esta es falsa. Vamos con la siguiente. Efecto ingreso se da porque cuando los precios se alteran, suben o bajan, se afecta la capacidad de compra en términos reales de los consumidores. ¿Verdadero o falso? Yo coloqué verdadero porque si el efecto ingreso sube, los consumidores pueden comprar menos. Y si baja, pueden comprar más. Se afecta la capacidad de compra. O compran más o compran menos. No es el ingreso, es los precios, ¿verdad? Entonces, efectivamente es verdad. Así es. El efecto renta o ingreso medio genera desplazamiento en la curva de la demanda. Si la renta media sube, la demanda se desplaza hacia la izquierda en señal de aumento. ¿Verdadero o falso? Cosa que tienen que leérsela toda. Falso. Falso, ¿verdad? Porque simplemente lo que estábamos hablando ahorita, la demanda si se desplaza hacia la derecha es en señal de aumento, pero si se desplaza hacia la izquierda es en señal de reducción, ¿ok? Entonces esa es falsa. Bueno, ¿alguien tiene allí para que lea? Ah, no, ya se acomodó, que no me dejaba bajar. Se dice que el mercado alcanza su equilibrio cuando todo comprador potencial encuentra un vendedor. Allí se igualan la demanda y la oferta de este bien. El punto de encuentro es posible a cualquier nivel de precios. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Es un único precio. Es un precio que ocurre. específico. Correctamente. Muy bien, Mau. Donde los vendedores están dispuestos a vender ese precio y los compradores a comprar ese mismo precio. Correcto. Coinciden ambos en el mismo.
Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. La redistribución del ingreso consiste en extraer renta de los que más ganan vía impuestos y devolverla en forma de transferencias y gasto del gobierno a los que menos ganan, de manera de generar mayores oportunidades. En definitiva, conseguir una mayor equidad social. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdaderísimo. ¿Ah? Ok, y esta entonces era el modelo de las imágenes. Entonces, fíjense, allí, como no hay tantas imágenes, tampoco pude mandar tantas, ¿ok? Pero entonces va a estar la imagen, obviamente no completa, para que no sea tan fácil el análisis. Va a estar la imagen, ustedes van a observar bien la imagen primero que nada, y entonces pues viene la pregunta. Entonces, en esta primera dice, en los recuadros en blancos de la imagen que se presenta a continuación se describe. Entonces, aquí es importante entender que lo que va aquí es, ¿qué? ¿Qué renglón va aquí? Bueno, probablemente no se lo hayan aprendido bien. Aquí va maquinaria y equipo. Esto es trabajo productivo y esto es el tamaño del mercado. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿cómo el trabajo productivo combinado con el tamaño del mercado genera producción y el ingreso que hace prosperar una nación? ¿Cómo funciona el capitalismo para generar la riqueza equitativa? El capitalismo no genera riqueza equitativa, ¿cierto? Cómo la acumulación de capital permite combinar capital, trabajo y productividad para alcanzar la riqueza de una nación. Lo que se combina es capital y trabajo. La productividad no es una cosa que combinamos, es una cosa que obtenemos. Y la última, se me fue la imagen de la pantalla. ¿Alguien por casualidad lo tiene aparte y lee la última? ¿Cómo la maquinaria de equipo se combina con mercado de trabajo para lograr la producción? Bueno, esa es la A y esta es la respuesta correcta, ¿ok? La última alternativa no la puedo leer porque la acabo de perder ahorita, pero esa no es, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, déjenme volver aquí. ¿No me escuchó, profe? Sí, mi amor, te escuché, solo que te dije, Esa era la última. esa era la última. Ah, no, La maquinaria y el equipo, sí. ya va, porque entonces me sonó como muy parecida a la primera y no vi la diferencia, Isabela. Vuélvela a leer, por favor, mientras yo voy compartiendo pantalla. ¿Cómo la maquinaria y equipo se combina con mercado y trabajo para lograr la producción? Y la A, que es la correcta, es cómo el trabajo productivo combinado con el tamaño del mercado generan la producción y el ingreso que hace prosperar a una nación. Perfecto, entonces es la A porque aquí está, que lo perdí. ¿Cómo maquinaria y equipo se combina con mercado? Claro, esto partiría del hecho de que el equipo y el mercado logran toda esta combinación. O sea, aquí estamos trabajando el mercado como que si fuera un factor productivo y no es un factor productivo, ¿cierto? Entonces, es la primera, como el trabajo productivo combinado con el tamaño del mercado genera producción y en este trabajo productivo que es este que está aquí, lo que hemos combinado es trabajo y maquinaria y equipo. ¿De acuerdo? ¿Tuvieron algún problema con entender esta? No, profe. Claro, profe. Ok, fíjense, aquí la situación que se describe en el punto C de la siguiente imagen es, y entonces nos vamos al punto C y es este que está aquí, ¿ok? Entonces, las opciones. El mercado está en escasez, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. El mercado está en equilibrio, la cantidad ofrecida es igual que la cantidad demandada. El mercado presenta un excedente porque la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. No corresponde a una imagen de relación entre la cantidad ofrecida y demandada, sino del precio con la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. ¿Cuál es la opción? La B. La B, yo creo que es la B. La B, fíjense, la B es esta. Por aquí, este lado está la cantidad ofrecida. Por este lado está la cantidad demandada. En cambio, aquí en esta C, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es la misma. ¿Lo ven? Fíjense, para que se dé este punto que está aquí, de hecho es donde se intersectan demanda y oferta,
ambas cantidades son las más que inciden a nivel de precio. Repito, no puede ser la B porque en la B, o sea, Pensé que se refería a cuál opción de las 4. no, aquí dice. La situación que se describe en el punto C. Lean muy bien las Profe, pero preguntas, jóvenes. Ajá. Isabel y yo Es- queremos decir que la opción B, cuando dice que el Exacto. mercado está en Ay, equilibrio, perdón, mi cielo, perdón. Eso es lo que estamos diciéndole. Qué pena, perdón, me confundí. Efectivamente la B, que es la situación de equilibrio, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces bueno. Bueno, me quedan 2 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien con esta sesión o alguien quiere hacer otras preguntas? Definitivamente lo que nos hace falta es leer con atención. Muy bien, leer con atención y estudiar, jóvenes, de verdad. O sea, acuérdense que tienen las 2 láminas, las 3 presentaciones de PowerPoint, 2 de micro perdón, 4. 2 de micro, una del primer tema y una de macroeconomía y tienen 3 guías clase. Entonces, de verdad que tienen que tenerlas allí bien ojeaditas para ubicar las cosas, pues, y para entender la materia como tal, ¿de acuerdo? De todas maneras, si les surge otra duda, me pueden seguir preguntando por WhatsApp. No hay problema. Profe, del foro 2, a mí me confundió, que es la que tengo mala, que decía que la demanda subía por las expectativas. Claro. Ujú. Y como decía sube, yo entendí que era un hecho, pero yo lo escribí todo y lo borré después de que no, es imposible que eso ocurra. Pero No. como el mercado a veces es impredecible. Sí, no, hay realmente más es que cuando lo redacté mal. Ciertamente eso fue lo que pasó, pero bueno, pasaba por decir, bueno, mira, no, esto no puede ser, ¿sabes? O sea, una vez que salió así, la respuesta posible era, mira, esto no puede ser. O sea, no le va a pasar nada a la demanda, ¿me explico? Sí, Pero profe. admito que no fue que lo puse así bien sesudo, sino que en vez de poner que aumentaba, tenía que poner que disminuía. Bueno, seguimos entonces en contacto por WhatsApp, que ya queda 1 minuto, o quieren volverse a conectar. Por mi parte ya todo está claro, ya pregunté todas mis dudas, entonces, Bueno, por favor, a estudiar mucho para que salgan muy bien, ¿sí? Les deseo muchísima suerte. feliz Chao, tarde, profe. profe. Gracias, feliz tarde. Igual, Chao, profe, gracias. a la orden, chao.